Kaixo, gaur apirilaren 29 da. Hau da, belaunaldien arteko elkartasun eta lankidetzaren Europako eguna. BBK sasoikotik 3 ekintza antolatu ditugu. Alde batetik, gradu ziklo amaierako lanen eta proiektuen BBK sasoiko lehenengo saria. Beste aldetik, despertar a la escritura idazten hasi lehenengo literatura lehiaketa. Eta amaitzeko, belaunaldien arteko lantalde bat sortu dugu. Como os decía, hoy es 29 de abril, Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones. Desde BBK Sasoiko hemos lanzado 3 actividades, proyectos distintos. Por un lado, el primer premio de proyectos y trabajo fin de grado ciclo. Por otro lado, el primer certamen literario Despertar a la escritura. Y por último, la creación de un grupo de trabajo en materia de la intergeneracionalidad. Soy Maribel Cuartango y voy a presentaros la primera edición del premio BBK Sasoiko de trabajos y proyectos fin de estudios, tanto del alumnado universitario como del alumnado de la formación profesional superior en el ámbito territorial de Vizcaya. Este es un premio que BBK Sasoiko ha puesto en marcha. Sabéis que BBK Sasoiko su proyecto está orientado a la promoción innovadora de la participación social de las personas adultas mayores, especialmente y no en exclusiva de las personas que aspiran a contribuir a la mejora de su entorno. El Grupo Tractor, yo pertenezco al Grupo Tractor por invitación de la Universidad de Deusto. Somos un equipo que estamos colaborando con el impulso de este proyecto de BBK. Y algunos de nosotros del equipo Tractor venimos del mundo de la educación. Somos personas de ese entorno o recién jubilados o a punto de jubilarse, que participamos de esta ilusión de seguir contribuyendo a la mejora del entorno. Y no se nos escapó que el mundo educativo podía ser un gran aliado de este proyecto, porque tiene la capacidad de impulsar tanto la intergeneracionalidad como el aprendizaje solidario. Con este premio lo que se pretende es reconocer los trabajos fin de grado universitarios y los proyectos fin de ciclo de la formación profesional superior que tengan relación o en materia de envejecimiento activo en cualquiera de sus pilares: salud, seguridad, aprendizaje permanente y también de las relaciones intergeneracionales. Y los objetivos del premio son poner en valor tanto a los alumnos y alumnas que ya tienen algún tipo de compromiso y que hay algún trabajo de estos que ya ha puesto en marcha este tipo de actividades de estudios, de investigaciones, como aquellos que necesitan sensibilizarse. Es un impulso al estímulo también, a sensibilizar al alumnado de estas etapas educativas que están tan próximas a la inserción en el mundo laboral y por lo tanto es una manera de tender puentes entre ellos y otro colectivo, el colectivo de los mayores, de los vulnerables, que de alguna manera sufren el estar estereotipados por ideas de dependencia, por ideas que tienen que ver con la debilidad, cuando en realidad en estos colectivos hay muchísimo talento, puede haber muchísima ilusión y desde luego capacidad de participación en la mejora del entorno social, cultural, medioambiental. Por eso queríamos, por un lado, poner en valor al alumnado que hace trabajos, estudios, diseños, investigaciones sobre estos colectivos, y también poner en valor a los centros educativos, que ya hemos dicho que algunos ya andan por la senda del aprendizaje servicio, del aprendizaje solidario, y otros puede ser una llamada
a hacerlo, a involucrarse, a conocerlo. Y esta es la ilusión de este equipo y la ilusión de este proyecto. Deciros que vais a encontrar en la página web de BB Casasoico las bases de este proyecto y ahí encontraréis todo tipo de detalles y de instrucciones que os permitirán participar en él. Hay tiempo, tenéis tiempo, y también sabed que en esa página vais a encontrar un teléfono que os resolverá todas las dudas. No os importe llamar las veces que sea necesaria, pero no dejéis de participar, porque de cualquier manera con vuestra participación ya estamos haciendo futuro en este campo de las relaciones intergeneracionales. Así que muchísimas gracias y os animo a que participéis. Hola, soy Purificación, del grupo de escritura del taller de Sasoico. Todo esto que os voy a contar tiene un hilo conductor. Todo comenzó el año pasado en pleno confinamiento cuando Sasoico, a través de su plataforma, lanzó un curso de escritura. De la mano de Juan Trillo fuimos avanzando y una cosa llevó a la otra. Se abrió un blog, en él se han ido depositando nuestros escritos. Ha habido muchas visitas, muchos comentarios y eso también nos animó a intentar un nuevo paso. Esta vez también, con la ayuda de Sasoico, vamos a lanzar el primer certamen literario de relatos, que esperamos que sea el primero de muchos. Con esa idea, a partir del 15 de mayo y hasta el 15 de julio estará abierta la participación de todos los escritores y escritoras que deseen mandar sus escritos. Tanto en el blog Despertar a la Escritura como en Sasoico están depositadas las bases que podréis leer. Es algo muy sencillo, lo vamos a hacer simple y después, cuando llegue el veredicto, pues también lo celebraremos, si es posible, pie con pie, y allí nos conoceremos todos. También llamo a la participación en el blog, que está abierto a cualquiera de los que queráis dejar algún escrito. Muchas gracias a todos. Os deseo mucha suerte. Egunon, bueno, hoy celebramos el Día Europeo de la Cooperación y las Relaciones Intergeneracionales, 29 de abril. Desde el año 2012 la Comisión Europea declaró ese día a esos efectos y dentro de BB Casasoico tenemos un proyecto para desarrollar en materia de relaciones intergeneracionales. Promover un día para las relaciones intergeneracionales no es baladí, es decir, la Comisión Europea lo que quiere es manifestar claramente que las relaciones que tiene que haber entre las diferentes generaciones divididas por edades, por cortes de edad, han de ser lo más fluidas posibles y que además hay que poner en valor todo el conocimiento y la aportación que el colectivo de personas mayores puede seguir aportando a la sociedad en la que de forma comunitaria desarrolla su día a día. Uno de los grandes retos que debe afrontar el Día de las Relaciones Intergeneracionales es que los más jóvenes aprendan a ver a las personas mayores de una manera diferente a la que la sociedad, con estereotipos negativos o con cuestiones de edadismo, suele tener clasificada a este grupo de mayores. Por eso, promover, como se va a promover desde BB Casasoico, acciones, actividades e iniciativas en materia de relaciones intergeneracionales, creemos que va a tener un resultado muy positivo en el conjunto de la sociedad vizcaína.